Hola, en el vídeo de hoy te hablo sobre la importancia de la comunicación con niños y niñas que conviven con una enfermedad crónica. Comenzamos. Pues sí, esto de la comunicación es muy importante, lo llevo hablando ya en muchos vídeos, pero sobre todo darnos cuenta de la importancia que tiene cuando hablamos con niños y niñas que conviven con una enfermedad crónica y cuando esa enfermedad crónica quizás pueda ser realmente compleja o difícil o dura más que otras o en otros momentos de enfermedad. Por supuesto, cuando hablamos de la convivencia con la enfermedad crónica, los niños y niñas por lo general tienen una adaptabilidad, vamos a ponerlo así, mejor que los adultos o de mayor, más sana, digámoslo así también, que los adultos. Pero es verdad que también pueden verse afectados por la enfermedad, por supuesto, porque es una experiencia difícil, complicada por los síntomas, por la relación con los mismos. Y a nivel de salud mental, pues hablamos de riesgos, sobre todo, por ejemplo, a alteraciones en su conducta, también, por ejemplo, a miedos incontrolados o a diferentes situaciones que incluso pues, pueden derivar en ansiedad, en depresión o en experiencias, digámoslo así, traumáticas. ¿Por qué es importante atender esto? Porque una de las cosas que nos falta a veces, o para muchas relaciones, ¿no?, que establecemos con niños y niñas que conviven con la enfermedad crónica, es precisamente darles voz. Es precisamente que tengan la posibilidad de compartir y que tengan la posibilidad de ser escuchados o escuchadas en lo que están viviendo, en cómo lo están viviendo y qué necesitan. Y tener en cuenta que precisamente como padres o madres y progenitores o cuidadores, cuidadoras, pues hacemos a veces ese salto del menor y eso pues puede ir en contra precisamente de la situación y de la ayuda que necesita el niño o la niña. Por eso es tan importante la comunicación. Por eso también es cierto y necesario el poder pararse y replantearse cómo es esta relación con el niño y la niña, cómo estamos haciendo los cuidados, qué es lo que puede estar necesitando, qué es lo importante en este momento en su vida y, por un lado, bueno, de una manera más cercana, es decir, como progenitores que estamos ahí presentes y que estamos ahí cuidando, pero también en una manera más amplia, es decir, a nivel, vamos a ponerlo como multidisciplinar. ¿En qué sentido? Pues que también es importante la relación que existan con otras figuras, como pueden ser los profesores, profesoras, también por supuesto, el personal sanitario, también incluso voluntariado u otras figuras que puedan aparecer ahí en relación a lo que son los familiares más en amplitud, como pueden ser otros niños o niñas de la familia, como pueden ser los primos o primas, o también pues, los abuelos, abuelas, etcétera. Es decir, darnos cuenta de que muchas personas que vamos a estar acompañando al niño o a la niña que convive con la enfermedad crónica, pues podemos precisamente mejorar esta comunicación y darnos cuenta de cómo la estamos desarrollando y cómo la estamos llevando a cabo y si realmente está siendo efectiva, si realmente está ayudando al niño o a la niña. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos la comunicación? Porque comunicarnos lo hacemos, eso estoy seguro. Si le damos la posibilidad de dar voz a este niño o a esta niña, pues vamos a tratar lo primero de todo de explorar qué es lo que sabe, qué preocupaciones tiene, cuáles son de alguna manera esos intereses que en este momento pues le llaman más, ¿no? Es decir, aparecen más en sus pensamientos, en su forma de relacionarse también con la enfermedad o con otras circunstancias de su vida. Y eso es algo ciertamente clave y que puede resultar también muy beneficioso para el menor. Antes realmente de saber sobre todo lo que ya le queremos explicar y le vamos a contar de su situación, de cómo la enfermedad está, por ejemplo, avanzando o se está desarrollando en un momento determinado, pues tendremos que ajustar esa exploración a qué es lo que sabe este niño o esta niña que convive con esa enfermedad. Principalmente por lo que haya habido, principalmente por lo que está pensando, ¿no? Qué es lo que qué es a lo que le está dando vueltas y no olvidarnos de hacer esta exploración principalmente para poder explicar mejor en función de lo que necesita y en función de lo que sabe y le falta por conocer o le falta por saber. Otro de los elementos sería darnos tiempo precisamente para ver una exploración a nivel
de necesidades. Es decir, yo como adulto que estoy acompañando, bien sea profesional, bien sea familiar, a este niño o a esta niña que convive con esta enfermedad, qué es lo que necesito y pueda pararme y pueda ver cuáles son las necesidades de los menores. Principalmente porque a veces las mezclamos, a veces ponemos las nuestras como adultos por encima de las de los niños o niñas y sobre todo porque no las tenemos en cuenta. Entonces, desde ahí es muy importante darse un tiempo para hacer esa diferenciación, para marcar cuál es en un lado y cuál está en el otro y sobre todo darnos cuenta de que priorizamos o hemos de priorizar las necesidades de los niños y niñas para poder atenderlas en las maneras que son necesarias para ellos y además también las nuestras, cómo las podemos hacer como adultos, con quién podemos hablar, qué es, a qué persona necesitamos o profesional necesitamos compartir estas necesidades y que puedan ser de alguna manera cubiertas. Por supuesto, la disponibilidad va a ser clave, va a ser algo fundamental. ¿Por qué? Porque es una manera precisamente de que cuando el menor pueda expresarse, necesite expresarse, yo pueda estar ahí, un adulto pueda estar ahí, una persona importante para ese niño pueda estar ahí para esa niña y principalmente darles escucha y darles presencia, es decir, estar disponibles para cuando aparezcan estas inquietudes, estas dudas, estas preocupaciones, estos deseos o precisamente el bienestar también, ¿no? De cómo se encuentran, lo podamos acoger, porque igual puedo estar como adulto dándole vueltas a que no está bien, a que no se encuentra bien, a que no se encuentra, por ejemplo, tranquilo, tranquila, y realmente lo está expresando, lo está manifestando, lo está contando. Y si no estamos disponibles para escucharlo, podemos anteponer nuestra ansiedad o preocupación precisamente a lo que no es, a la propia expresión de este menor o de esta menor. Otro de los elementos sería darnos cuenta de qué situaciones que está viviendo el menor o la menor en este momento o en diferentes momentos de este proceso de convivencia con la enfermedad tienen un impacto muy grande o muy potente a nivel, digámoslo así, emocional en su vida. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser una intervención, por ejemplo, puede ser una prueba médica que sea en algún momento pues difícil o costosa o en cierta manera dolorosa. No sabemos, es decir, tenemos que explorarlo, tenemos que estar atentos y atentas a cuáles son esas situaciones que pueden estar siendo complicadas o difíciles de vivir y duras de alguna manera y sobre todo el impacto que tienen en la persona, es decir, en el menor o la menor. Si no lo tenemos en cuenta o si no le damos un espacio a esto, es probable que esa situación, que puede ser susceptible de ser traumática, pues sea algo que se mantenga en el tiempo. Es decir, que los efectos de esa experiencia traumática o complicada o muy dura, pues puedan durar en el tiempo y se conviertan precisamente en ese trauma que es importante parar a tiempo, abordar para prevenir precisamente que se produzca. Eso no quiere decir que no vaya a vivir momentos difíciles o duros a nivel emocional, que no se pueda emocionar, enfadar, estar cansadísimo, cansadísima, por supuesto, eso puede formar parte. Debemos de estar atentos y atentas precisamente a que no se convierta en algo traumático y conocer esas experiencias que son susceptibles de eso, centrados o centradas en el niño o niña, es decir, sin olvidarnos de quién es ese niño y esa niña y cómo viven estas cosas. Y el último elemento para mejorar la comunicación, para darle más visibilidad, más voz al menor o a la menor, es la comunicación no verbal, es decir, cómo hacemos la presencia con la mirada, cómo hacemos la presencia con nuestros gestos, con el contacto físico, con el abrazo, con nuestros gestos, las expresiones de nuestra cara, de nuestra boca, desde la sonrisa al llanto, y lo que expresemos desde ahí lo podamos también tener muy en cuenta, tener muy presente para tratar de comunicarnos lo mejor posible. Es muy importante también hacerlo al revés, que podamos leer las expresiones no verbales del menor o de la menor. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el silencio o los silencios que pueda estar teniendo ante ciertas preguntas o ante ciertas cosas, que pueden ser importantes y necesarios y a la vez también puede ser indicador de que hay una preocupación extra o alguna dificultad en la expresión o en poner voz a lo que le pasa. También pues podemos leer sus lágrimas, su sonrisa, sus diferentes, bueno, el contacto físico que quiera realizar con las personas iguales, o sea, con los niños y niñas iguales, ¿no? O con los adultos, y desde ahí podamos darle una vuelta a este proceso también. Por lo tanto, como puedes ver, la mejora de la comunicación
es algo fundamental y realmente importante. No nos lo podemos pasar por alto, no podemos olvidarnos de esto, al contrario, hemos de recordarlo, de tenerlo muy presente y de ir actuando en función de lo que el niño y niña vayan necesitando, en función también de lo que nosotros como cuidadores, profesionales, etcétera, estemos necesitando, para poder depositar esas necesidades a quien corresponda en el momento preciso y que eso pueda llevar a que esa convivencia con la enfermedad sea lo mejor posible para el menor o la menor en este tiempo. Gracias por escuchar este vídeo, gracias por verlo y recuerda compartirlo. Recuerda que es importante que sepamos y aprendamos a convivir lo mejor posible con las enfermedades crónicas y sobre todo recuerda que si te suscribes podrás tener más información cada semana sobre estos temas y sobre diferentes situaciones que ayudan a esta convivencia. Gracias y hasta la próxima.